En el próximo mes de noviembre se estará celebrando en Brasil la 30ª Conferencia de las Partes firmantes de la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas. Y como sabemos, bueno, en los Estados Unidos se han estado realizando cambios significativos y determinantes en las políticas climáticas y ambientales de ese país, que se caracterizan por importantes retrocesos en las regulaciones ambientales y climáticas y en los compromisos internacionales. Todo esto está generando consecuencias sustanciales para la cooperación climática global, para los esfuerzos de reducción de las emisiones de gases de invernadero y en los flujos de financiamiento climático. Lo que estamos viendo, pues, es que todo esto está remodelando la dinámica de poder internacional y la diplomacia ambiental. En esta presentación veremos cuáles son esos cambios que está induciendo la política norteamericana. Lo más relevante del escenario geopolítico que está surgiendo es una gran incertidumbre acerca de cómo va a evolucionar el Acuerdo Climático Internacional a partir de la COP30. En particular, se vislumbra la posibilidad de que China y la Unión Europea saquen provecho del vacío que está dejando Estados Unidos en materia climática. Revisaremos estos y otros aspectos en detalle a continuación. Veamos primero cuál es el giro que ha dado Estados Unidos y cuáles se esperan que sean sus consecuencias internas. La administración del presidente Trump retiró oficialmente a Estados Unidos del Acuerdo de París, formalizando un cambio de política destinado a priorizar el desarrollo de los combustibles fósiles y los intereses económicos nacionales sobre los compromisos climáticos globales. Esta retirada afecta los esfuerzos globales de mitigación, particularmente porque Estados Unidos sigue siendo el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, con 12,6% de las emisiones globales. Se estima que el retiro de los Estados Unidos ocasionará un aumento de las emisiones globales de aproximadamente 4.000 millones de toneladas equivalentes de CO2 hasta el año 2030, haciendo con esto totalmente imposible poder cumplir la meta del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Asimismo, el presidente Trump ha desarticulado la Ley de Reducción de la Inflación, famosa IRA, considerada como la legislación climática más importante en la historia de los Estados Unidos. Ha eliminado los créditos fiscales y los subsidios destinados a la compra de vehículos eléctricos y a la instalación de paneles solares y otras tecnologías de energías renovables. Ha revisado o cancelado los programas de financiamiento para proyectos de energía limpia y eficiencia energética y ha instruido a las agencias a eliminar lo que describe como políticas ambientales perjudiciales y coercitivas que, según él, según argumenta, aumentan los costos para los consumidores. En julio pasado, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos anunció su intención de revocar la Declaración de Peligro de 2009. Esta declaración de peligro es un dictamen histórico que estableció que los gases de efecto invernadero amenazan la salud y el bienestar público, proporcionando la base legal bajo la Ley de Aire Limpio para regular estas emisiones en automóviles, centrales eléctricas y otras fuentes industriales. Su anulación ahora, pues, despoja a la Agencia de Protección Ambiental de su autoridad para regular el dióxido de carbono y otros gases de invernadero. Paralelamente, se han revertido las normativas que limitan la perforación de petróleo y gas en terrenos públicos y se han agilizado los procesos de permiso
para proyectos de infraestructura de combustibles fósiles como oleoductos y terminales para la exportación de gas natural licuado. El presidente Trump ha adoptado otras medidas, pero estas son las que considero más relevantes. Ante este retroceso estadounidense, es probable que tanto China como la Unión Europea busquen posicionarse como los nuevos líderes de la agenda climática global. China es actualmente el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, pero podría haber en la postura del presidente Trump una oportunidad para fortalecer su influencia geopolítica. Pekín ha reiterado su compromiso de alcanzar el pico de emisiones antes del año 2030 y la neutralidad de carbono para el 2060. Al mantenerse firme con el Acuerdo de París, China busca proyectar una imagen de actor responsable y cooperativo en la escena mundial. Además, el país continúa invirtiendo masivamente en las tecnologías de energía renovable, buscando no solo abordar sus problemas internos de contaminación, sino también dominar los mercados tecnológicos del futuro. La ausencia de un competidor estadounidense fuerte en este sector le abre entonces un camino más despejado. La Unión Europea, por su parte, ha respondido a la política del presidente Trump con una aceleración de su propia agenda climática a través del Pacto Verde Europeo y del paquete legislativo llamado Fit for 55. Con ese paquete, Bruselas aspira a alcanzar la neutralidad climática para 2050 y a reducir sus emisiones en al menos un 55% para el 2030 en comparación con los niveles de 1990. La Unión Europea también está avanzando en la implementación de un mecanismo de ajuste en frontera por carbono. Ese mecanismo impondría un arancel a ciertos productos importados en función de su huella de carbono. Este gráfico de barras que vemos aquí nos muestra hasta qué punto China domina las inversiones en energías limpias. Es el líder indiscutible, sin duda alguna, Invirtió cerca de 700 billones de dólares en renovables el año pasado. Eso representa 3,7 veces más en energías renovables que en fuentes fósiles. Comparativamente, Estados Unidos invirtió 350 billones de dólares, es decir, la mitad de lo que invirtió China, y apenas 1,2 veces más en renovables que en fósiles. Europa, por su parte, invirtió cerca de 500 billones de dólares en energías limpias. El propósito de China es dominar los mercados tecnológicos de energía renovable a escala mundial, y para ello se apoya en varios enfoques que detallo a continuación. En primera instancia, planificación y objetivos ambiciosos. China ha establecido metas de consumo y capacidad de energía renovable muy elevadas para 2025 y para 2030. Esto con un enfoque no solo en el aumento de la capacidad instalada, sino en maximizar el consumo de energías renovables en sus industrias claves como el transporte, la agricultura y la manufactura. Luego, el dominio tecnológico y de fabricación, porque como mencioné anteriormente, China es líder mundial en la producción y exportación de componentes esenciales para las energías renovables. En paneles solares, más del 80% de la producción mundial. En turbinas eólicas, 65% de la fabricación global. Y en procesamiento de minerales críticos como las tierras raras, cerca del 90%. Esto le da un control estratégico sobre la cadena global de suministro tecnológico para las energías limpias. Además, está dando pasos para la autosuficiencia y control
de recursos. China promueve la exploración nacional y la inversión minera extranjera para asegurarse el abastecimiento en minerales críticos, reduciendo así las dependencias externas. Asimismo, China ha adoptado políticas públicas y regulaciones. El gobierno impulsó leyes como la primera ley de energía, que está vigente a partir desde el año 2025 y que establece prioridad para las energías renovables, incentivos para la innovación tecnológica y supervisión del mercado energético para asegurar la transición energética. Por último, y no menos importante, está la inversión y expansión internacional. A través de iniciativas como las nuevas rutas de la seda, pues China incentiva la cooperación energética y tecnológica con regiones claves como África, América y América Latina para consolidar su influencia. En esta imagen vemos las inversiones en energías renovables de China en África. La presencia de China, pues como se puede apreciar, está en casi todos los países. En la mayoría de los proyectos, China los financia y los construye, y los países quedan endeudados con China. Luego, si los países no pueden pagar la deuda, deberán ofrecer sus recursos o simplemente comprometen sus recursos con China desde el comienzo. Esto también es parte de la estrategia china. Y en América Latina, pues China no se queda atrás. Ha impulsado proyectos en Argentina, Brasil, México, Ecuador, Cuba, Colombia, Bolivia, Nicaragua y también en Perú, que no aparece en este cuadro. Sin embargo, China enfrenta internamente retos importantes para cumplir con los objetivos de su ley de energía y con la transición energética. El primero de esos retos es la desigualdad económica y social existente. La creciente brecha de ingresos y calidad de vida entre regiones urbanas y rurales, así como la desigualdad interna en sectores económicos, podría complicar la implementación uniforme de medidas contempladas en la política y el apoyo social necesario para la transición energética. Además, China está confrontando problemas estructurales en el sector estatal. Muchas empresas estatales sencillamente pierden dinero y dependen de subsidios del Estado, lo cual puede dificultar la eficiencia y la inversión óptima en energías renovables. Además, tienen limitaciones en infraestructura, porque persisten cuellos de botella en transporte y en energía que pueden frenar la capacidad de producción y distribución de las energías limpias. Luego está la corrupción y la debilidad en el Estado de Derecho. La corrupción, inversión ineficiente y la excesiva influencia del Partido Comunista en decisiones económicas puede afectar la transparencia, la competencia y la implementación efectiva de la ley de la energía. Tienen también desafíos demográficos. La disminución de la fuerza laboral activa debido al envejecimiento poblacional y las bajas tasas de natalidad podrían impactar negativamente el crecimiento económico y la capacidad de innovación. Y a todo ello se añaden las tensiones geopolíticas y comerciales. La relación conflictiva que tiene China con los Estados Unidos y las restricciones tecnológicas pueden limitar el acceso a ciertas tecnologías o recursos críticos para el desarrollo energético. Veamos ahora qué sucede con Europa. Los cambios políticos de la política, del presidente Trump debilitan sin duda alguna el impulso global para la reducción de emisiones. Y esto obliga a la Unión Europea a intensificar sus políticas climáticas y energéticas nacionales, pues como líder mundial que es en materia de clima. Por ejemplo, si Europa desea mostrarse como líder
tendría que acelerar la reducción de sus emisiones de gases de invernadero más allá de sus objetivos actuales, que, como mencioné, apuntan a una reducción del 55% de sus emisiones para el año 2030 con respecto a los niveles de 1990. De tal manera que de esa forma compensarían parcialmente el retroceso de los Estados Unidos. Ahora, los esfuerzos de descarbonización de la Unión Europea enfrentan desafíos complejos, desafíos que incluyen las tensiones comerciales y las incertidumbres del causadas tanto por las políticas de Trump, de su American First, América Primero, como la posible entrada de productos chinos en los mercados europeos, productos chinos que ya no podrán entrar en el mercado americano, pues sencillamente serán dirigidos hacia el mercado europeo. Esta situación empuja a la Unión Europea hacia políticas industriales limpias, más sólidas, con el objetivo de impulsar las inversiones verdes y garantizar la competitividad en los sectores de las tecnologías limpias. Por lo pronto, y en concreto, la Unión Europea está respondiendo a la política del presidente Trump con las siguientes medidas. Primero, el Pacto Verde y el paquete legislativo Fit for 55, que ya mencioné. Asimismo, y a pesar de la mayor dependencia del gas natural estadounidense, la estrategia de largo plazo de la Unión Europea, enmarcada dentro de su plan Repower EU, sigue centrada en acelerar la transición hacia las energías limpias. Los objetivos principales de este plan son acelerar el despliegue de las energías renovables, mejorar la eficiencia energética y diversificar las fuentes de energía, incluyendo al hidrógeno verde. Por último, ante la posibilidad de una competencia desleal por parte de países con políticas climáticas menos estrictas, la Unión Europea está avanzando entonces con la implementación de ese mecanismo de ajuste en frontera de carbono que ya mencioné, que va a imponer un arancel a ciertos productos importados en función de su huella de carbono. Esta es pues una medida que busca proteger a su industria y presionar a otros países para que adopten mayores compromisos climáticos. Ahora bien, es innegable que el aumento de las importaciones de gas estadounidense por parte de Europa ha sido fundamental para garantizar el suministro energético de los europeos en el corto plazo, evitando así una crisis energética mayor. Sin embargo, esta nueva dependencia del gas, aunque de un aliado geopolítico, presenta varios retos para la transición energética europea. ¿Por qué? Porque habría un riesgo de lock-in de combustibles fósiles, es decir, va a haber una construcción de nuevas infraestructuras para importar ese gas natural licuado desde los Estados Unidos, ¿no? Nuevas infraestructuras tales como los terminales de regasificación, que representan pues una inversión a largo plazo, y esto podría encerrar a Europa en el uso del gas natural durante décadas, dificultando así el cumplimiento de sus ambiciosos objetivos de neutralidad carbono para el año 2050. Puede producirse también un impacto en los objetivos de energías renovables porque aunque la Unión Europea sigue adelante con sus planes de expansión de las energías renovables, la disponibilidad de gas natural a precios competitivos podría frenar la transición en algunos sectores, particularmente en sectores industriales. Asimismo, existen preocupaciones ambientales porque la extracción de gas de esquisto en Estados Unidos, a menudo mediante fracturación hidráulica, el famoso fracking, tiene importantes impactos ambientales y genera emisiones de metano, que es un potente gas de efecto invernadero. Y esto entonces entra en conflicto con los objetivos climáticos y ambientales de la Unión Europea. Esos nuevos terminales de gas natural licuado tienen un impacto ambiental sin ninguna duda.
El gas natural licuado pues tiene una huella de carbono aproximadamente un 33% mayor que el carbón y un 67% más elevado que el gas transportado por gasoducto. Eso se debe a que las emisiones generadas en la extracción, licuefacción, transporte y regasificación del gas pues emite una gran cantidad de gases de efecto invernadero. El proceso de enfriamiento también, proceso de enfriamiento a menos 162 grados centígrados y el transporte de ese gas natural licuado requiere tecnología especializada que consume más energía y por lo tanto genera más emisiones. Asimismo, las emisiones de metano y de dióxido de carbono representan cerca de la mitad de la huella total de gases de efecto invernadero del ciclo completo del gas natural licuado, pero existen oportunidades para reducirla hasta un en 60% mediante mejoras tecnológicas como la reducción de fugas y la captura de carbono. Por último, aunque el gas licuado es ambientalmente más costoso que el gas enviado por gasoducto, el gas licuado aporta flexibilidad que permite responder a crisis y reduce vulnerabilidades geopolíticas, lo que puede evitar un aumento mayor en el uso de carbones u otras fuentes contaminantes que son más contaminantes porque emiten más gases de efecto invernadero. En cuanto al impacto financiero del gas licuado, bueno, en primera instancia hay un aumento significativo de costos porque las inversiones en nuevas infraestructuras, incluidos los terminales flotantes y terrestres, plantas de almacenamiento y gasoductos asociados, generan costos de capital y costos operativos elevados. El precio promedio del gas natural licuado importado en 2025 ha aumentado significativamente con un gasto en importación que alcanzó los 5.300 millones de euros en el primer trimestre de 2025, lo cual es un 45% superior al año anterior. Hay también un riesgo de sobrecapacidad. Hay un riesgo de sobrecapacidad. Se estima que para el año 2030 hasta 75% de la capacidad de infraestructura en gas natural licuado pudiera quedar en desuso debido a la reducción prevista en la demanda de gas a medida que las políticas de descarbonización avanzan. La mayoría de estas infraestructuras son flotantes, lo que en principio haría que su desmontaje sea menos costoso. Existe también un potencial para la integración del gas licuado con las energías renovables. Las infraestructuras modernas que están siendo diseñadas pues van a poder ser adaptables al futuro uso de gases renovables como el hidrógeno verde y el amoníaco sostenible, ¿no?, que aparecen aquí destacadas en esta transparencia, en esta lámina, lo cual podría mitigar impactos financieros a largo plazo y apoyar la transición energética en Europa. Ojo con esto, estoy destacando el hidrógeno verde y el amoníaco porque esto podría ser una oportunidad para la exportación desde Venezuela de este hidrógeno verde y este amoníaco en el futuro, dependiendo pues de cómo evolucione la situación en Venezuela, pero podría representarse una posible oportunidad. Abordemos ahora el tema del impacto de la política de Estados Unidos en la negociación climática de la COP30 de Brasil. Como mencioné antes, Estados Unidos es el segundo mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero. Su salida del acuerdo implica que no estará obligado a asumir nuevos compromisos de reducción de emisiones ni a cumplir los que ya había aceptado. Y esto reduce la presión para que otros países aumenten sus compromisos, lo cual es muy necesario para que se cumpla el acuerdo. La ausencia de Estados Unidos también afecta el financiamiento climático global. Estados Unidos es un contribuyente importantísimo del mecanismo de apoyo financiero que ayuda a los países en desarrollo a mitigar y a adaptarse al cambio climático.
La falta de estos recursos complicará la implementación de medidas efectivas en esos países que suelen ser los más vulnerables. Desde el punto de vista diplomático, la retirada estadounidense desestabiliza las negociaciones internacionales, ¿no? Este es otro impacto realmente significativo porque la presencia o influencia de los negociadores estadounidenses puede debilitar los acuerdos y generar divisiones, lo que podría afectar negativamente el consenso que se busca en la COP30. Déjenme explicarlo un poco más en detalle. Estados Unidos se retiró del acuerdo, es decir, introdujo pues toda la documentación para retirarse del acuerdo en Naciones Unidas a principios del 2025. Pero según el articulado del Acuerdo de París, la retirada no se hace efectiva sino luego de un año, es decir, que los Estados Unidos estará fuera del acuerdo es a partir de comienzos de 2026. De tal manera que habrá una delegación de los Estados Unidos participando en la COP30 en noviembre próximo. Y bueno, pues lo que se espera allí es que ellos van a estar ahí presentes, no para seguir apoyando el acuerdo, y habría que ver cuál sería entonces el rol que ellos van a tener allí, pero no se espera para nada que sea un rol facilitador del acuerdo. Por último, aunque la salida de los Estados Unidos debilita la negociación global y el liderazgo climático, otros países, como China y los países europeos, podrían asumir un rol más protagónico en las negociaciones. ¿Cuáles son los países que pudieran sentirse desincentivados a seguir avanzando en el acuerdo climático? Bueno, aquí voy a entrar en el terreno de las especulaciones. En primera instancia, ahí estarían los países en desarrollo que dependen del financiamiento climático. Esto incluye a la mayor parte de las naciones africanas y a los pequeños estados insulares. Estos son países pues altamente vulnerables a los impactos del cambio climático, que tienen una capacidad muy limitada para financiar sus propias medidas de mitigación y adaptación. El retiro de los Estados Unidos implica que no seguirán haciendo aportes al Fondo Verde para el clima y a otros mecanismos de financiamiento. Y sin estos recursos cruciales, muchos de estos países podrían ver inviables sus planes de transición a energías limpias. Podrían ver inviables también la construcción de infraestructuras resilientes y de gestión de desastres climáticos. La falta de apoyo financiero puede ser interpretada por estos países como una falta de solidaridad de los países desarrollados, lo cual va a erosionar la confianza y la voluntad política para actuar en estos países. Luego están las grandes economías emergentes y los países productores de combustibles fósiles. Particularmente, India y Rusia, aunque permanecen dentro del acuerdo, la falta de acción por parte de los Estados Unidos les proporciona un argumento político ideal para moderar sus propios compromisos. Es decir, si los Estados Unidos pues no van a participar y no van a reducir sus emisiones, pues entonces yo tampoco pues voy a hacer grandes esfuerzos, ¿no? Estos países podrían argumentar que no es equitativo exigirles recortes drásticos de emisiones mientras una de las economías más grandes del mundo abandona sus compromisos. La competitividad económica siempre ha sido una preocupación central y estos países podrían ser reacios a implementar políticas que consideren que ponen a sus industrias en desventaja frente a los Estados Unidos. Por otro lado, Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico, como grandes productores de petróleo y gas, ya enfrentan una presión económica significativa en el mundo que busca descarbonizarse. La postura de Estados Unidos a favor de los combustibles fósiles puede reforzar la posición de estos países de abogar por una transición más lenta y por la continuidad de las inversiones en los hidrocarburos. Habría que incluir también en esta lista a los países con gobiernos escépticos del clima. Ahí estaría, por ejemplo, Australia, que es un país con importantes industrias de combustibles fósiles
y con corrientes políticas escépticas hacia el multilateralismo ambiental que podrían utilizar el ejemplo de Estados Unidos para justificar un debilitamiento de sus propias políticas climáticas. Finalmente, están los socios comerciales de Estados Unidos, esos países que tienen fuertes lazos económicos y comerciales con Estados Unidos podrían sentirse presionados a no adoptar políticas climáticas demasiado estrictas que puedan generar fricciones comerciales. Si Estados Unidos no impone costos de carbono a su industria, otros países podrían ser cautelosos a la hora de hacerlo para no perder competitividad. En resumen, la retirada de Estados Unidos no solo afecta el balance global de emisiones, sino que también debilita toda la arquitectura política y financiera del Acuerdo de París y crea un precedente que puede ser utilizado por otros países para justificar la inacción, poniendo en grave riesgo la consecución de los objetivos climáticos globales. Cabría preguntarse si no podría surgir iniciativas para contrarrestar la retirada de los Estados Unidos. Y aquí voy a seguir en el terreno de las especulaciones porque no encontré referencias con respecto a lo que voy a exponer. Solo estoy atando cabos. China y la Unión Europea pueden aumentar o fortalecer su cooperación en materia de clima mediante diversos proyectos conjuntos que abarquen varias áreas claves, que voy a citar a continuación. Esto pues es algo que podría ocurrir, pero no se sabe a ciencia cierta si los acercamientos entre China y la Unión Europea pudieran, digamos que, conducir a estos entendimientos. Pero veamos. Primero, mecanismos de diálogo y grupos de trabajo conjuntos que existen. Por ejemplo, China y Alemania tienen un grupo de trabajo sobre medio ambiente y cambio climático e iniciativas similares con Francia e Italia que abordan temas como la transformación verde de industrias, la adaptación climática, la captura y almacenamiento de carbono, así como la capacitación en cambio climático. Otra área clave son los proyectos comunes que tienen ambos bloques de energías limpias y economía circular, ¿no? Hay inversiones conjuntas en parques eólicos marinos, optimización de la estructura energética en países europeos, innovación tecnológica en energías renovables y desarrollo de una economía circular más eficiente, pues todos estos son áreas de cooperación destacadas entre China y la Unión Europea. Después están iniciativas de cooperación triangular, es decir, proyectos como China, Unión Europea más el sudeste asiático y China, Unión Europea más África. Estos son proyectos de cooperación que buscan ayudar a países en vías de desarrollo a mejorar capacidades para enfrentar el cambio climático mediante actividades tales como seminarios, modelización de emisiones, fijación de precios de carbono y políticas climáticas. Además, hay una producción conjunta y optimización de cadenas de suministro para paneles solares y tecnologías fotovoltaicas, aprovechando la capacidad de manufactura china y los estándares europeos para abaratar los costos y aumentar las escalas. Y por último está la innovación conjunta en tecnologías y políticas verdes, ¿no? Allí pues tienen cooperación en áreas como ahorro energético, reducción de emisiones, transporte ecológico, edificios verdes, economía digital e inteligencia artificial aplicada a la ecología para estimular la innovación y nuevas sinergias. La profundización en todas estas áreas entonces es lo que hace pensar que podría surgir un liderazgo climático conjunto entre China y la Unión Europea. Pero todo esto no es tan fácil porque la política de Estados Unidos también está afectando a la cooperación energética entre China y Europa de varias maneras importantes. Veamos. Se están produciendo tensiones comerciales y arancelarias. Esto es lo que está pues en la prensa casi todos los días, ¿no? Estados Unidos ha impuesto aranceles elevados
sobre productos estratégicos para energías renovables que afectan tanto a China como a Europa. Esto genera distorsiones en el comercio y obliga a Europa a buscar un equilibrio entre la cooperación tecnológica con China y la aceptación de las políticas proteccionistas de Estados Unidos, ¿no? Entonces Europa tiene que tratar de ver cómo equilibra estos dos elementos, mientras que China por su parte pues está tratando de redirigir sus exportaciones hacia Europa ante las restricciones estadounidenses, lo que altera también las dinámicas comerciales, ¿no? En materia de seguridad energética y dependencia, recordemos que Estados Unidos ha aumentado la exportación de gas natural licuado a Europa, fortaleciendo la relación energética entre ambos bloques. Pero a la vez, esto genera preocupación en Europa por una nueva dependencia de los Estados Unidos en que condiciona su autonomía estratégica y su relación con China. Igualmente, hay influencias geopolíticas y estratégicas. La rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China inserta a Europa en un dilema para mantener cooperaciones efectivas con ambos socios al mismo tiempo. La política energética de Estados Unidos impulsa a Europa a buscar autonomía estratégica y diversificación, mientras que la fluidez de la cooperación energética directa se ve afectada, tanto esa cooperación energética directa como la tecnológica con China. Pero las dificultades para una posible alianza climática de Europa con China no terminan allí, porque la propia geopolítica europea también tiene una incidencia negativa con respecto a esta cooperación. Primeramente, hay un aspecto de equilibrio entre cooperación y rivalidad. Europa busca cooperar con China para avanzar en la transición energética y reducir costos tecnológicos, pero al mismo tiempo percibe a China como un competidor industrial fuerte que domina sectores estratégicos para la producción de energías renovables y materiales críticos, ¿no? Esta paradoja genera una relación de tensión constante donde la cooperación va acompañada de elementos de desconfianza y acciones defensivas, tales como aranceles y reglas de competencia. Además, habría que mencionar la dependencia y la autonomía estratégica, porque la Unión Europea enfrenta un dilema sobre su fuerte dependencia de China para materias primas y tecnologías esenciales en energía limpia, mientras intenta fortalecer su autonomía industrial para no quedar vulnerable a presiones o crisis de suministro. Entonces, busca equilibrar el acceso a insumos con la promoción de producción local y diversificación de sus proveedores. Por otra parte, la política energética se enlaza con la regulación de mercados, donde Europa quiere proteger su industria y mercados con normativas y tarifas, mientras que China utiliza subsidios y una política industrial agresiva para expandir su dominio global. Esto afecta la colaboración y genera disputas comerciales. Por último, hay también un impacto de los conflictos globales y de la seguridad energética. Como sabemos, la crisis de Ucrania llevó a la Unión Europea a reducir su dependencia de Rusia, su dependencia del gas ruso, ¿no? Y a imponer sanciones, siendo esto un factor que influye en sus relaciones con China y con otros proveedores de energía, redefiniendo alianzas y estratégicas geopolíticas energéticas. Cierro la presentación con algunas perspectivas que cabe esperar de la situación actual. Realmente, pues en la actualidad estamos muy lejos del escenario de cooperación que existió en el año 2015 cuando se adoptó el Acuerdo de París. Pues lamentablemente ese escenario de cooperación entre los países pues se fue degradando, fue desapareciendo y actualmente tenemos pues un escenario donde más bien predomina la confrontación y el militarismo. Y esa confrontación y ese militarismo pues tienden a crear enemigos permanentes
y esto pues impide la cooperación mundial que es muy necesaria para enfrentar el cambio climático. Entonces, lo que podemos decir en base a lo que he expuesto es que, en primer término, las decisiones de la administración del presidente Trump y consideraciones sobre seguridad energética, pues seguro que va a cambiar el escenario climático global y se va a poner pues más alineado con esto de pasar de la cooperación a la competencia entre los países. La pregunta clave entonces es si podrá el resto del mundo unirse para acelerar la acción climática sin la participación de uno de los actores más importantes como lo es los Estados Unidos. La COP30 de noviembre próximo puede dar señales entonces de un estancamiento del Acuerdo de París, ¿no? Que hasta el presente pues, no ha logrado frenar las emisiones globales de gases de invernadero en las magnitudes requeridas. Pero la expansión china y la seguridad energética a largo plazo de Europa sin duda que van a seguir impulsando la transición energética independientemente de los resultados de la COP30. Por último, bueno, no hay que olvidar que lo que está en juego es la estabilidad climática global, que se traduce en pérdidas materiales y humanas por olas de calor, incendios devastadores, sequías prolongadas, huracanes y lluvias intensas que ya están ocurriendo. De tal manera que esto es un elemento que no hay que olvidar porque esto pues va a pesar en las decisiones futuras. Dejo con ustedes una serie de referencias para todos aquellos que estén interesados en más detalles acerca de este tema.